Hola chicos, esta noche nosotros vamos a adentrarnos en un rincón olvidado del tiempo y del paladar. Un lugar donde los ingredientes no vienen en latas, ni se sirven fríos con popote, sino que burbujean en calabazas huecas, esperan semanas bajo tierra o son masticados por abuelas antes de entrar al barril. Esta noche viajamos al corazón de África para explorar las extrañas, maravillosas y a veces ligeramente peligrosas bebidas fermentadas de los pueblos bantúes. ¿Alguna vez pensaste en cómo una banana pasada podía convertirse en un elixir ceremonial o que una raíz enterrada pudiera producir algo que te hiciera ver jirafas bailar? Aunque no haya jirafas cerca, pues sí, y probablemente no sobrevivirías a la mitad de estos tragos sin vomitar o alucinar con tu profesor de primaria bailando con un nude. Pero tranquilo, no vamos a tomarlos, solo imaginarlos, explorarlos y sobre todo, relajarnos entonces antes de ponerte cómodo. Tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Me encantaría que dejaras en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás escuchando y qué hora es por allá. Siempre es fascinante saber con quién compartimos esta noche lenta. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras al borde de una fogata. El cielo estrellado sobre ti parece una sábana de terciopelo, agujereada por los dioses. Frente a ti, un grupo de ancianos conversa mientras agitan una gran calabaza con líquido espeso en su interior. Es una bebida, sí, pero no como las conoces. No es vino, ni cerveza, ni jugo. Es algo más primitivo, más conectado con la tierra. La cultura bantú se expandió por gran parte del África subsahariana hace más de 1000 años. A lo largo de ese tiempo, desarrollaron cientos de técnicas para fermentar alimentos, especialmente bebidas, y no lo hacían por gusto, aunque vaya si disfrutaban, sino por necesidad de conservar, ritualizar y también embriagar, claro, porque si vas a hablar con los espíritus del bosque, más te vale estar algo mareado. A la mayoría de estas bebidas empezaban con algo sencillo, en un tubérculo, un grano o una fruta. Pero no pienses en cocinas limpias ni en levaduras embotelladas. Aquí el fermento venía del aire, de la saliva, del humo y en algunos casos de una cabra que había pasado por ahí y dejado su bendición. La magia empezaba al dejar esos ingredientes en lugares cálidos, húmedos y poco higiénicos. El resultado, a veces delicioso, a veces alucinante, siempre memorable. Un hecho que probablemente ya sabes. La fermentación es una técnica usada en todo el mundo desde hace miles de años. Desde el vino en Egipto hasta el sake japonés, ha sido una forma de transformar lo perecedero en algo potente y duradero. Pero lo que hacían los pueblos bantúes tenía su propio sello en ingredientes locales, reglas místicas y una lógica que a veces dejaba a los antropólogos modernos rascándose la cabeza. Por ejemplo, en ciertas comunidades se creía que una bebida no fermentaría correctamente si alguien con mal humor la miraba. Así que si a los chismosos estaban vetados del proceso, imagina el control de calidad. Te peleaste con tu esposa fuera del círculo del calabazo. Los historiadores todavía debaten si estas prohibiciones tenían un fundamento práctico, quizás para mantener el ambiente relajado y colaborativo, o eran más bien supersticiones rituales. Suena como la mejor excusa para excluir a ese primo que siempre se queja. A la escena se completa con olores intensos, a dulce, ácido, a humo, a corteza, a tierra mojada, a veces incluso a queso abandonado bajo el sol, si eres afortunado. Las bebidas no solo eran para embriagar, muchas se usaban en nacimientos, bodas, funerales, cambios de estación.
Y también en esos días en que simplemente no tenías ganas de cosechar nada. Algunos fermentos eran considerados medicina, aunque los efectos secundarios incluían ver tu reflejo insultándote y escuchar consejos de un árbol cercano. Y sí, los niños también participaban, con versiones más suaves, claro, and various. Regiones bantúes. Se creía que permitir que los pequeños probaran fermentos diluidos les enseñaba respeto por el proceso, aunque sospechamos que más bien era porque no tenían muchas bebidas azucaradas disponibles, ni Coca-Cola ni Nesquik, solo fermento de mijo con un poco de raíz picante y un sabor que podrías describir como ácido con personalidad Y aunque hoy todo esto puede sonar raro, incluso peligroso, hay algo profundamente relajante en observar ese mundo desde la distancia. Imaginar el crepitar de la leña, el golpeteo rítmico de las manos sobre calabazas agitadas, los cuentos pasados de generación en generación entre sorbos tibios. Es como si el tiempo se derritiera junto con tu sentido moderno del higiénico mientras te recuestas, con los ojos medio cerrados y la mente flotando en estas burbujas fermentadas del pasado. Te das cuenta de algo simple, pero poderoso. En la humanidad siempre ha buscado una manera de relajarse, de reconectar, de brindar, aunque no haya copas a veces. Lo ha hecho con champán y otras, con bananas enterradas y saliva de abuela. ¿Recuerdas esas bananas enterradas? Bueno, olvídalas por un momento. Ahora lo que tienes frente a ti es un cuenco de madera oscuro y profundo, lleno de un líquido espeso, entre blanco y beige, con una ligera espuma que se agita como si aún... El aroma es sandoz en fuerte han fermentado, sí, pero también hay notas de tierra, algo amargo y un leve toque a queso de calcetín mojado. Esta delicia es a base de yuca. Y no es exactamente la receta de TikTok que se hace en 5 minutos con una olla de presión. Este es el famoso brebaje de yuca fermentada, consumido por numerosos pueblos bantúes, especialmente en zonas húmedas. Pero aquí está el detalle curioso y algo inquietante antes de fermentar. La yuca tiene que ser mascada, sí. Mascada por personas, y muchas veces por ancianas de la comunidad. No es una metáfora. Literalmente mastican la yuca cruda, la escupen en una vasija y luego dejan que la magia, también llamada enzimas salivales, haga su trabajo. Este proceso convierte los almidones complejos en azúcares simples, que después se fermentan gracias a levaduras naturales del ambiente. ¿Inquietante? Tal vez. Inteligente, sin duda, sin refrigeradores ni laboratorios. Esta gente estaba utilizando bioquímica sin saber que existía la palabra bioquímica. Y aunque hoy nos daría un ataque de escrúpulo al ver a la tía Gertrudis escupiendo en el ponche, en aquel entonces era una forma de mostrar respeto a la sabiduría ancestral. La abuela no solo sabía hacerlo bien, sabía cuándo escupir y cuándo dejarlo fermentar. Un arte en la yuca o mandioca puede ser peligrosa si no se prepara adecuadamente. Cruda contiene compuestos cianogénicos que sí se acumulan, pueden provocar intoxicación y sí, eso suena mal. Pero los pueblos bantúes sabían lo que hacían. Entre remojos, mascadas y fermentaciones, conseguían eliminar el peligro y transformar la raíz en una bebida ligeramente ácida, rica en calorías y con un toque embriagante que calentaba el alma. Y probablemente soltaba más de un secreto. Durante las veladas, los historiadores todavía debaten si esta práctica de mascar y fermentar se originó por necesidad al no tener acceso a herramientas para maltear los almidones, o si fue una costumbre ritual vinculada a los ciclos de vida y la maternidad. Lo que sí sabemos es que esta técnica no era exclusiva de África. Culturas de América del Sur, como los pueblos cuecuis y tupí-guaraníes, también fermentaban bebidas a partir de saliva. Así que, en cierto modo, es un lazo global de fluidos compartidos en estas comunidades. La preparación de la bebida
no era una tarea casual, no era como hervir agua y añadir tueti, no requería silencio, concentración y a menudo cantos para acompañar el proceso. Las mujeres se reunían en círculo, mascaban en sincronía y luego vertían el contenido en vasijas de barro, donde permanecía varios días o incluso semanas. A veces, un sacerdote o curandero debía bendecir el lote. Otras veces, bastaba con evitar que alguien con energía negativa se acercara. Una excusa para que el cuñado no se aparezca. Probablemente, el resultado final podía variar. Algunas versiones eran ligeras, algo espesas, refrescantes y solo un poco alcohólicas en otras. Bueno, digamos que no deberías operar maquinaria pesada después de un cuenco. Había quienes afirmaban que, tras 3 tragos, podías escuchar a las plantas susurrándote consejos para tu vida amorosa. Y aunque eso suena poético, nadie asegura que fueran consejos útiles. Una curiosidad poco conocida es que algunas aldeas bautizaban sus fermentos, les daban nombres, no marcas comerciales, claro, pero sí apelativos como el susurro del barro, boca de trueno o incluso la calma del jaguar. Nombres que, una vez los pruebas, tienen todo el sentido del mundo, especialmente si terminas hablando con tu reflejo en el agua durante media hora antes de tentar, y así, noche tras noche. Esta bebida era parte de la vida cotidiana. Se ofrecía a los visitantes como señal de hospitalidad. Se compartía en las ceremonias del primer diente del bebé o en el duelo de un pariente. A veces incluso era usada como pago. Sí, un trueque líquido. Te cambio una cesta de plátanos por un cántaro de yuca fermentada. Pocas monedas tienen ese nivel de espuma. Ahora, imagina que tú también tomas un sorbo. Al principio, el sabor es extraño, luego empieza a tener sentido. Un poco como esa canción que odiabas en la radio y que ahora tarareas sin darte cuenta. Sientes el calor en el estómago, una suavidad en los hombros. No estás ebrio, solo, flotando. Y alrededor de ti, los sonidos de la aldea se mezclan con los del bosque. Un búho ulula a lo lejos, una mujer ríe. Una calabaza cae con un suave golpe. No todo era perfecto. A veces el fermento se estropeaba, se volvía demasiado ácido o desarrollaba un hongo sospechoso. En esos casos, era arrojado al río, no sin antes pedir disculpas a los espíritus del agua. Porque si alguien tenía que perdonar tu fracaso fermentativo, era la criatura invisible que vivía bajo las rocas y si algo sale mal, no te preocupes. Siempre puedes culpar al viento, al gato o al hecho de que alguien lo miró con celos. Esa es la belleza de estas prácticas, son profundamente humanas, profundamente imperfectas, pero llenas de significado con cada sorbo. No solo consumes una bebida, consumes historias, recuerdos, miedos, celebraciones. Es una sopa líquida de humanidad embotellada, un trago de tiempo. Te despiertas simbólicamente en otra parte del continente bantú. Ya no hay yuca en el aire, ni ancianas mascando a tu alrededor. Ahora todo huele a cereal tostado, a humo suave y al crujido del mijo secándose al sol. Estás en una aldea donde las calabazas huecas no son solo para decorar, sino para preparar uno de los fermentos más antiguos y esenciales del África Central, la cerveza de mijo, el mijo. Ese pequeño grano redondo que en los supermercados modernos se vende como opción sin gluten, aquí es la base de la vida. Lo cocinan, lo muelen, lo fermentan, lo veneran, porque cuando se convierte en bebida, se transforma en un catalizador de todo en la unión de clanes. La celebración de la cosecha, la llegada de un nuevo año, o simplemente la excusa perfecta para sentarse y criticar las decisiones del jefe tribal. Porque sí, incluso en sociedades preindustriales, siempre hay tiempo para chismear. La preparación es todo un ritual. Primero,
Se deja remojar el mijo durante días, hasta que brotan pequeños germinados. Luego, se tuesta lentamente sobre fuego de leña, que también da ese toque ahumado tan característico, y después se mezcla con agua tibia en enormes tinas de barro. El fermento empieza a burbujear lentamente, como si respirara. Se cubre con hojas de plátano y se deja descansar al menos un par de días. El resultado, un líquido turbio, espeso y lleno de partículas flotantes que, si te lo sirvieran en un bar moderno, probablemente devolverías con cara de sospecha. Pero aquí no, aquí se sirve con orgullo, incluso con reverencia. Las calabazas talladas, a veces adornadas con dibujos tribales, se llenan de esta mezcla y se pasan de mano en mano. El orden es importante. Primero los ancianos, luego los adultos y al final los jóvenes, porque el respeto se bebe primero. Un dato conocido: a las cervezas de grano son una invención milenaria. Egipto tenía su versión, Mesopotamia también, pero la cerveza de mijo bantú tiene una textura única y un sabor profundo, casi terroso. No es solo bebida, es alimento. De hecho, a veces era la única comida líquida durante los días de ritual o después de largas jornadas en los campos. Nutritiva, energética y después de unas calabazas, sorprendentemente filosófica. Una curiosidad que no muchos mencionan es que en ciertas regiones se creía que el fermento de mijo escuchaba ansí, literalmente. Si durante la fermentación alguien discutía, lloraba o maldecía, el sabor final podía agriarse. Coincidencia, quizá censura. Fermentachibau también posible. Los historiadores todavía debaten si esta creencia fue una forma sutil de imponer armonía social o simplemente un bonito cuento para evitar el drama cerca del barril. Tú observas cómo los miembros de la aldea se reúnen en círculo sobre esteras tejidas. Al centro, una mujer con expresión seria sostiene una calabaza llena hasta el borde, da un sorbo, pronuncia unas palabras en voz baja, quizá una bendición, quizá un poema, quizá una lista de compras espirituales. Y luego pasa el recipiente a su derecha a Neidi Bibi solo. Nadie se sirve a sí mismo. Este es un acto colectivo, como un pacto silencioso con los dioses y con el estómago en el sabor. Una vez en la boca, es como si el cereal, el humo y la tierra decidieran bailar juntos una danza lenta. Es áspero, sí, pero también reconfortante, como una papilla alcohólica que te recuerda que estás vivo, que has trabajado duro y que mereces este momento de tranquilidad. Y si tienes suerte, alguien empezará a cantar una melodía sin instrumentos, sin letras, solo sonidos guturales que encajan como piezas de barro en el silencio de la noche. Pero no todo es calma. Hay historias de lotes que explotaron durante la fermentación, literalmente ambasijas que estallaron por la presión interna o por fermentos mal calculados. En esos casos se decía que el espíritu del mijo estaba enfadado. Algunos culpan al exceso de sol, otros a que nadie bailó cerca del barril, lo cual, admitámoslo, suena como la peor excusa para justificar una fermentación fallida. Perdón, jefe, olvidamos hacer el paso del ñu ebrio. En ciertas celebraciones, como la danza de la primera lluvia, los hombres debían beber esta cerveza hasta que ya no pudieran mantenerse de pie, pero sin caerse, al solo tambalearse. Si alguien caía, debía ofrecer un cántico de disculpa a la tierra. Un sistema de castigo leve, tal vez. Una manera de generar contenido viral prehistórico. Definitivamente tú sigues observando, con tu calabaza en las manos, mientras las estrellas giran despacio sobre ti. La bebida baja densa por tu garganta y calienta tu pecho. Te sientes unido a esa gente, a esa tierra, incluso si solo estás de paso.
Hay algo en compartir un líquido turbio con desconocidos que derrite cualquier barrera. Ya no eres un visitante, eres parte del círculo, parte de la historia y en medio del humo y las risas, alguien te señala otra calabaza. Esta tiene dibujos, diferentes a más elaborados. Dentro, un fermento más antiguo, reservado, han prohibido. Incluso, pero eso es historia para después. Ahora que tu paladar se ha acostumbrado al grano burbujeante y al humo del mijo, es momento de seguir adelante. Esta vez, con algo más dulce, pero no te emociones todavía, dulce. No significa sencillo, ni mucho menos inofensivo. Hawk, Low Q, estás a punto de probar, en tu viaje imaginario. Claro, es la fermentación de bananas bajo la luna en sí. Bananas en plátano, ese fruto amable que normalmente se corta en rodajas sobre cereal o se convierte en muffins, en panaderías hipster. Pero aquí, en medio de la sabana, se trata de un ingrediente de poder. Y cuando se fermenta correctamente, es una bebida suave, efervescente y embriagadora. Ideal para noches calurosas, ceremonias con canto o simplemente para ver cómo la luna se eleva entre los árboles como una linterna olvidada por los dioses a los pueblos bantúes que habitan zonas más tropicals, especialmente en el África ecuatorial. Desarrollaron técnicas especializadas para aprovechar las bananas maduras. Las dejaban fermentar en pozos cubiertos de hojas, a veces durante varios días, otras veces durante semanas. Pero antes de que te imagines un licor destilado y refinado, aclaremos, esto era más bien una papilla borracha con personalidad, espesa, ligeramente gasificada, dulce al inicio y traicionera al final. Un dato conocido, ambos plátanos contienen azúcares naturales que, al ser expuestos a levaduras salvajes, fermentan con rapidez. En condiciones cálidas, la transformación puede ocurrir en menos de 48 horas. Y aunque esto se da de forma espontánea, los bantúes habían perfeccionado el arte de controlarlo. Por ejemplo, sabían que si mezclaban bananas verdes con maduras, podían ralentizar la fermentación y obtener un sabor más balanceado. Si usaban solo maduras, el resultado era más fuerte. Sí, solo verdes. Bueno, se podía usar como repelente de visitantes molestos. La preparación comenzaba en grupo. Hombres y mujeres recolectaban los plátanos. Los pelaban a mano a junque. Algunos los pisaban con los pies. Detalle que preferimos omitir si estás cenando, y luego los colocaban en grandes cestas o agujeros en el suelo, allí cubiertos con hojas y a veces con corteza de árbol. Comenzaba el proceso. Durante la fermentación, alguien debía cantar cerca del sitio para calentar el corazón del plátano. Esa era la creencia. No era negociable. Sí, no canto. Se agriaban, punto. Los historiadores todavía debaten si este canto era solo parte de la tradición oral o si, quizás, tenía una función práctica: mantener a la gente cerca del fermento para vigilarlo, ahuyentar animales o evitar que algún niño curioso se metiera a jugar con las bananas en proceso. Lo cierto es que muchas de estas prácticas, aunque aparentemente místicas, tenían un componente social inteligente. La primera vez que pruebas el fermento de plátano, si estás preparado, te recuerda un jugo espeso y burbujeante ampero. Al segundo trago, te das cuenta de que hay algo más, un calor lento que se arrastra por el pecho, una sensación en la lengua, como si se te durmiera un poco. Y, si no tienes cuidado, una tendencia a hablar más de la cuenta. Hay historias de hombres que, vaya su efecto, confesaban secretos a las cabras del vecino. Y lo peor es que las cabras recordaban a una curiosidad excéntrica. En algunas comunidades, este fermento se usaba como perfume. Se frotaba en el cuerpo durante ciertos rituales para endulzar el espíritu o, más probablemente, para espantar mosquitos. Lo importante es que no se trataba solo de una bebida, sino de un elemento
aspecto polifuncional de la vida cotidiana. Y sí, probablemente olías como si hubieras dormido dentro de un batido en los rituales. Con banana fermentada solían realizarse bajo la luna llena. No porque la fermentación dependiera de la luz lunar, sino porque la comunidad entera necesitaba visibilidad sin electricidad. Y seamos honestos, todo sabe mejor si puedes ver lo que estás tomando. Durante estos rituales se bailaba, pero no, cualquier baile, uno lento, arrastrado, con movimientos de hombros, manos extendidas y miradas al cielo, como si uno intentara comunicarse con los satélites. Sin saber lo que son el consumo, estaba regido por normas. No podías beber si estabas peleado con un familiar, tampoco si habías tenido pesadillas la noche anterior. Y si habías soñado con mangos, era señal de buena suerte. Podías beber 2 calabazas en lugar de una. Nadie entendía por qué, pero nadie se quejaba. Las calabazas utilizadas para servir esta bebida solían estar decoradas con formas de espirales o soles, símbolos de ciclo, fermentación, retorno. Algunos tenían incluso pequeñas conchas pegadas con resina, que sonaban al chocarse como diminutas campanas de mar. Cuando tomabas de una de esas calabazas, se decía que los espíritus podían escucharte tragar. Por eso se bebía despacio, con respeto. Y si alguien eructaba demasiado fuerte, debía pedir disculpas al fuego. ¿Te sorprende todo esto? Pues hay más. Algunos fermentos de banana se combinaban con savia de ciertos árboles, lo cual creaba una reacción espumosa más intensa. Esas bebidas modernas con burbujas exageradas, aquí ya lo hacían hace siglos, sin necesidad de co-artificial. Solo con la química de la selva y un poco de intuición ancestral te acomodas junto al fuego. Mientras el fermento hace efecto, tu cuerpo se relaja. La lengua se mueve más lenta. Sientes la vibración de los tambores en el suelo. Como si la tierra respirara. Una anciana canta una melodía sin palabras. Y tú, sin saber cómo, comienzas a seguir el ritmo con los dedos. Ya no necesitas entender, solo sentir. Y justo cuando el mundo parece detenerse, alguien se acerca con otra calabaza. Esta no es de banana, huele diferente, más picante, intensa. Parece que las raíces han llegado al menú. La siguiente calabaza que llega a tus manos tiene un aroma que despierta algo más profundo que el olfato. Madera jameda, humo apagado y un picor en la nariz que sugiere que esto no va a ser un simple sorbito de cortesía. La bebida hecha de sorgo, un grano sagrado para muchos pueblos bantúes, especialmente en las regiones más secas, donde ni el mijo ni la banana podían prosperar. El sorgo, resistente como el camión de tu tío, que sigue funcionando sin aceite desde 1992, era el rey del terreno hostil y donde hay sorgo, hay historia. Porque esta bebida, más que un fermento común, era considerada un vínculo con los antepasados. No era raro que al iniciar una preparación se hablara en voz alta, no entre los humanos, sino con los muertos, que acepten este esfuerzo. Dice que no nos castiguen con acidez ni diarreas. Decían, ve, bueno, eso último probablemente lo pensaba N.A.N., un hecho ampliamente conocido. El sorgo es uno de los cereales domesticados más antiguos del mundo. Su cultivo data de al menos 5.000 años atrás y se ha utilizado para todo, desde pan plano hasta papilla para bebés y por supuesto cerveza. Pero no esperes algo ligero. El resultado de esta fermentación es espeso, ahumado, ácido y con un grado de alcohol que puede convertir a un burro en filósofo a la preparación del fermento de sorgo. Era casi una ceremonia litúrgica. Primero se seleccionaban los granos más gordos, los respetables, como algunos los llamaba N-, y se les dejaba en agua hasta que germinaban. Luego venía el secado y la molienda. Y finalmente la cocción en grandes ollas sobre fuego. El olor a malta llenaba la aldea.
atrayendo no solo a personas, sino a insectos, perros y a veces espíritus traviesos con ganas de un trago. O eso decían, una curiosidad extraña en algunos pueblos. Durante la fermentación se colocaban pequeñas figuras de barro junto al recipiente. Estas figurillas, a menudo con formas humanas, eran guardianes del brebaje. Se decía que si alguien intentaba robar o beber antes del momento indicado, la figura chillaría literalmente. Lo cual es improbable, claro. Pero imagina la cara del ladrón cuando, en la penumbra, un silbido agudo surgía de una calabaza hueca. Más efectivo que cualquier alarma de auto ni sí, los debates académicos no se han hecho esperar. Los historiadores todavía discuten si estas figuras tenían un propósito mágico o simplemente psicológico, tal vez. Al sentirse vigilados, los miembros de la comunidad evitaban romper las reglas. Otros creen que los chillidos eran producto de pequeñas trampas acústicas con hojas secas y semillas, pensadas para disuadir a los impacientes, una especie de tecnología ancestral de ni se te ocurra, el primer sorbo es sorprendente. Es como si estuvieras bebiendo pan líquido mezclado con humo y recuerdos. Espeso, oscuro, casi masticable. Hay quienes dicen que el sorgo fermentado tiene sabor a sabiduría cansada, como si cada gota llevara el peso de generaciones que sobrevivieron al sol, a la escasez y a suegras difíciles durante las ceremonias. Esta bebida se compartía en momentos clave, a las lluvias iniciales, el fin de la cosecha o cuando alguien necesitaba pedir perdón colectivo. ¿Sí? Había rituales de reconciliación donde todo el clan bebía del mismo cuenco. Si se vaciaba sin que nadie se peleara, se consideraba una señal de paz. Si no, bueno, se preparaba otro lote, porque todo mejora con el segundo trago, ¿verdad? Una de las escenas más simbólicas ocurría cuando se ofrecía esta bebida a los espíritus protectores. Se derramaban algunas gotas sobre el suelo, se recitaban palabras antiguas, y luego se bebía en silencio. A veces se decía que si el cuenco vibraba levemente en las manos, era señal de aprobación de los ancestros o simplemente de temblor por hambre. Ambas explicaciones eran válidas. Tú, sentado bajo la sombra de un baobab enorme, observas cómo el grupo bebe, canta y baila. El ritmo del tambor es hipnótico. El calor del fuego te acaricia los pies. Y el mundo entero parece girar un poco. Más lento, no estás mareado. Solo estás encajando en el ritmo ancestral. Los ancianos narran historias mientras beben. Una de ellas habla de un hombre que bebió tanto sorgo fermentado que juró haber conversado con un leopardo sobre política agrícola. Otra cuenta que durante una gran sequía fue el espíritu del sorgo, disfrazado de ratón gigante, quien les enseñó a tostar los granos en hojas secas. Nadie discute estas historias porque aquí lo que se dice junto a una calabaza fermentada tiene peso y por si fuera poco, hay versiones especiales del brebaje. En algunas incluyen corteza de árbol, otras un tipo de raíz que causa un ligero entumecimiento en los labios. Una bebida que no solo embriaga, sino que da pistas sensoriales. Es como si tu boca se quedara en modo. ¿Estamos seguros de esto? Durante varios minutos. La respuesta siempre es no, pero síguelo bebiendo. Igual ya estás en sintonía con esta bebida. El entorno es suave como una tila, bordada con humo. El canto se apaga lentamente y alguien se levanta para traer una calabaza distinta. Esta no es de grano ni de fruta. Es algo mucho más raro, más inquietante. Una combinación de raíces, hierbas y efectos colaterales, pero eso, claro, lo descubrirás en el próximo sorbo. La siguiente calabaza es más pequeña, pero extrañamente pesada. Su superficie está decorada con símbolos que no reconoces en líneas curvas, puntos
algo que podría ser un lagarto o un cocodrilo borracho. Apenas la acercas a la cara, te golpea una bocanada de olor vegetal, no a fruta ni a cereal, sino a raíces mojadas, hierbas aplastadas y bosque profundo. Esto no es una bebida de celebración, esto es una poción. Y tú, querido soñador, estás a punto de probarla. Bienvenido al mundo de las bebidas fermentadas a base de hierbas y raíces raras. Un campo donde ni los botánicos modernos se ponen de acuerdo. Los pueblos bantúes, especialmente en regiones con selvas densas, desarrollaron un conocimiento tan extenso sobre plantas que hasta hoy muchas de sus recetas siguen sin ser del todo comprendidas. Algunas servían como remedios, otras como herramientas rituales, y otras, digamos que tenían efectos secundarios que aún no han sido catalogados por la Organización Mundial de la Salud, un hecho histórico ampliamente conocido a muchas. Culturas antiguas usaban la fermentación no solo para conservar alimentos, sino para extraer los principios activos de ciertas plantas. En África Central, los pueblos bantúes utilizaban raíces como la embondo, la catua o la legendaria kipa, cuyo nombre se traduce vagamente como el que hace hablar al fuego. Y sí, probablemente no querrás beber algo que tiene ese nombre, pero por suerte, tú solo estás aquí de oyente. No te preocupes si no puedes pronunciar los nombres. Algunos ni siquiera tenían forma escrita, solo se susurraban. Porque si pronunciabas mal el nombre de cierta raíz, say, decía Q, podía darse la vuelta dentro del estómago. Y nadie quería eso. A la preparación de estas bebidas era exclusiva de ciertos miembros del grupo en curanderos, ancianas, visionarias o jóvenes iniciados en trance. No se compartía la receta con cualquiera. De hecho, en algunas aldeas, la mezcla se hacía en secreto y se servía de noche, cuando los árboles no escuchaban tanto. Sí, según creencias locales, algunos árboles eran chismosos, una curiosidad extravagante. Es que, para saber si una bebida ya estaba lista, se vertía un poco en una hoja y se la colocaba cerca de un nido de termita. Si las termitas la evitaban, se asumía que el brebaje era potente. Si la lamían con entusiasmo, se consideraba débil. Hay quien dice que incluso había una escala informal de potencia, basada en la cantidad de termitas inconscientes después del experimento. Método científico, más o menos. Divertido. Absolutamente en tu primer trago imaginario. Por supuesto, de este líquido denso, es como morder un trozo de tierra que alguien dejó macerando con menta, resina y humo de incienso. Es amargo, complejo y de repente sientes una pequeña chispa. En la lengua, no te preocupes, es parte del proceso. Algunas raíces contenían alcaloides que adormecían la boca, lo cual, curiosamente, se interpretaba como señal de conexión espiritual o como advertencia de que probablemente tomaras menos. A los historiadores todavía debaten si estas bebidas tenían un propósito visionario, como el ayahuasca en Sudamérica, o si eran más bien analgésicos glorificados con un toque ceremonial. Las evidencias apuntan a ambos lados. Lo cierto es que estas mezclas eran tomadas en momentos de crisis, cuando alguien desaparecía en el bosque, cuando los animales migraban sin explicación, o cuando alguien soñaba con un fuego que caminaba por el río, es decir, los martes promedio Angun. Efecto secundario común de estas bebidas era el bostezo del alma, así lo llamaban, que consistía en una profunda somnolencia seguida de un estado hiperlúcido. No se dormía, pero tampoco se despertaba del todo. Algunos decían que en ese estado se podía escuchar a los antepasados hablando entre ellos, aunque la mayoría solo escuchaba tambores imaginarios y frases incoherentes del tipo el pez es sabio cuando camina hacia arriba, y no era algo que se bebiera por placer, era para transformarse, o al menos para sentarse muy quieto mientras el resto del grupo te observaba con respeto
y un poco de miedo. A veces, el bebedor designado debía llevar un collar especial hecho de dientes de pangolín. No era ticker. Era para identificarte en caso de que salieras corriendo hacia el bosque sin recordar tu nombre. Estas bebidas no se servían en calabazas abiertas, sino en recipientes tapados con piel de animal. Solo el encargado podía abrirlos. Algunos llevaban marcas en la tapa que representaban los sueños más comunes asociados al brebaje en serpientes danzantes, Rios Alrives, o el clásico búho que susurra acertijos sexuales, el ambiente en él, que se consumía era clave en silencio casi total. Nada de carcajadas ni música, solo el crujir del fuego, el sonido de la noche y tal vez el chillido ocasional de un murciélago que pasaba por ahí con cara de otra vez, con esta bebida Antú. Sentado entre ellos, observas. La bebida no es para ti esta vez. Solo es testigo. Y eso es suficiente. Ves como el elegido toma lentamente, con los ojos entrecerrados, suda, respira hondo, murmura cosas y luego simplemente sonríe, como si entendiera algo que tú aún no sabes. Y mientras los demás lo rodean en silencio, uno de los ancianos se acerca a ti y susurra: la próxima calabaza no tiene raíces, solo sueños han, pero para beberla. Tienes que haber soñado con un búfalo low hacenado. El anciano se aleja con una risa baja, casi como un ronroneo de jaguar viejo. El grupo se disuelve poco a poco, dejando solo el eco de los pasos sobre la tierra húmeda. Tú te quedas ahí, preguntándote si alguna vez soñaste con un búfalo. Tal vez sí, tal vez no, pero de repente alguien te extiende otra calabaza. Esta no es de arcilla ni de madera, está hecha de cuerno pulido, brillante como obsidiana y decorada con plumas descoloridas. La tomas con ambas manos. Pesa poco, pero su contenido se mueve con una densidad viscosa. El líquido adentro no suena como agua ni como cerveza suena, como aceite que guarda secretos. Esta es una de las bebidas más misteriosas de las culturas bantúes fermentados. De origen animal sí, leíste bien. A veces, el pueblo no solo fermentaba frutos o raíces, sino también ingredientes extraídos del reino animal. Leches, médulas, incluso huevos de ciertas aves. Repulsivo, claro, ingenioso también. Recuerda, la necesidad es la madre de toda innovación alcohólica. Un hecho histórico ampliamente conocido es que muchas comunidades en África subsahariana han practicado la fermentación de leche durante milenios. El amasi, por ejemplo, es una bebida láctica fermentada tradicional de los zulúes y xhosa, cuyos orígenes están ligados a antiguas prácticas bantúes. Se producía dejando fermentar la leche en calabazas cerradas con una tapa de cuero, creando una bebida espesa, agria y sorprendentemente nutritiva, y ligeramente embriagante si se dejaba olvidada por demasiado tiempo. Pero esta bebida, la del cuerno, va más allá del amasi. Según los relatos orales, en ciertas regiones de Angola y el Congo existía un tipo de bebida ceremonial que se fermentaba con huevos de avestruz quebrados y mezclados con raíces maceradas. Se dejaban en la tierra caliente en recipientes enterrados, cubiertos de barro. El resultado era una mezcla espesa, burbujeante, que solo podía beberse tras un cántico específico. Foxy, no, el huevo se enoja. Los historiadores todavía debaten si estas prácticas eran en realidad comunes o si eran rituales excepcionales documentados fuera de contexto. Algunos creen que estas bebidas tenían fines medicinales, especialmente en regiones donde la leche animal no era parte común de la dieta. Otros sostienen que eran testigos de transición entre culturas pastorales y agrícolas, marcas líquidas de una identidad en movimiento. Una curiosidad marginal, y quizás la más extraña hasta ahora,
es que hay registro de un grupo en Zambia que mezclaba leche fermentada con orina filtrada de elefante, supuestamente para intensificar visiones nocturnas. Tranquilo, no tienes que probarlo, pero sí es fascinante pensar cómo la observación de los animales y sus hábitos alimenticios llevó a estas combinaciones tan inesperadas en la orina. Después de todo, es una fuente rica de minerales. Aunque eso no es una invitación a la bebida que ahora te llevas a los labios, al menos en esta historia onírica, tiene un sabor raro. A queso agrio, a tierra húmeda, a cáscara de huevo hervido y algo más difícil de explicar. Como si masticaras una memoria ajena, una de esas que no te pertenece, pero que sabes que es valiosa. A los ancianos decían que estas bebidas servían para reconocer el animal en uno mismo, no en el sentido moderno de conectarte con tu esencia interior, sino en uno mucho más literal. Después de beber se dormía profundamente y al despertar uno contaba qué animal había soñado. Ese sueño definía su rol en el grupo durante un año entero. Si soñabas con una serpiente, eras guardián del límite del pueblo. Si soñabas con una hormiga, organizabas las provisiones. Si soñabas con un flamenco, bueno, digamos que te tocaba limpiar mucho en el cuerno está. Casi vacío al fondo, algo se pega al borde, no es sedimento. Es una figura, una pequeña piedra tallada en forma de búfalo. El mismo búfalo del que hablaba el anciano, casualidad, o tal vez era una señal en los relatos bantúes. El búfalo no es solo símbolo de fuerza, es también guardián del silencio, un animal que observa desde lejos y solo actúa cuando todo lo demás falla. Soñar con un búfalo era en cierto modo soñar con la posibilidad de no decir nada y aún así comprenderlo todo. Una de las reglas más extrañas asociadas con esta bebida es que tras consumirla, no podías hablar durante 3 días antes. El que rompía la regla se decía que empezaría a hablar al revés y que las palabras ya no podrían salir como antes. Por supuesto, no hay evidencia de que esto ocurriera literalmente, pero imagina el nivel de presión social ante quedas mirando el cuerno vacío, la piedra de búfalo brillando al fondo. El viento sopla con suavidad, como si tratara de entrar en tus pensamientos. Y tú, sin darte cuenta, has estado tan quieto como nunca antes. Como si el búfalo ya estuviera dentro de ti, guiando tus pasos en alguien fuera de tu visión. Coloca frente a ti un recipiente nuevo. Es bajo, redondo, cubierto de cera. Esta vez no hay plumas ni huesos, solo una pequeña inscripción en agua que canta. Y tú piensas, ¿qué clase de fermentado canta? El recipiente frente a ti parece sencillo, pero nada en esta historia lo es. Lo tomas entre tus manos, notando cómo la superficie de cera está marcada con líneas finísimas, casi como si alguien hubiese escrito un poema con una espina de pescado. Lo hueles con cautela. No hay acidez, ni dulzor, ni ese toque punzante que esperas de una bebida fermentada. Huele a musgo mojado, a tronco recién partido, a algo que podrías encontrar debajo de una piedra junto a un arroyo en la bebes. Y ahí están el sonido muy tenue, pero no puedes ignorarlo. Un silbido al fondo de tu oído. Un zumbido que no viene del exterior, sino del interior de tu cráneo. Como si la bebida, al tocar tu lengua, hubiera afinado un nervio que nunca supiste que tenías. Así te presentas, sin darte cuenta, ante una de las bebidas fermentadas más peculiares que existieron en la región del Gran Valle del Rift. Los hidromieles con insectos cantores ansí. Has leído correctamente. Hubo comunidades bantúes que añadían ciertos tipos de insectos a sus procesos de fermentación, pero no por el sabor, lo hacían por el sonido. En particular, las cigarras, ciertos grillos
e incluso escarabajos que vibraban al contacto con ciertos tipos de raíces. Se creía que, al fermentarse junto a miel y savia, la bebida capturaba su voz en un hecho histórico ampliamente conocido. Es que el hydromiel en múltiples culturas africanas era tan común como el pan. Era bebida diaria, medicina y ofrenda a los espíritus. Los bantúes no fueron la excepción. De hecho, algunas versiones de hydromiel eran tan espesas que se servían con cuchara y otras tan espumosas que tenían que ser silenciadas con hojas antes de beberlas. En esta variante en particular, la del canto, los insectos eran secados, molidos y mezclados con cortezas de árboles resonantes. Según la tradición oral, los bebedores escuchaban canciones o palabras en sus sueños tras consumirla. No era embriaguez común, era algo más como una afinación del alma, una curiosidad excéntrica que resurge de los relatos de campo. Los jóvenes que querían aprender a tocar ciertos instrumentos de viento tradicionales, como la flauta en forma de cuerno de los Naimwesi, no podían siquiera comenzar las clases si no escuchaban una canción durante el sueño tras beber este tipo de hidromiel. Si al día siguiente no podían tararear esa canción, el maestro se negaba a enseñarles. Riguroso, tal vez místico, sin duda. Los historiadores todavía debaten si estas prácticas eran místicas o puramente funcionales. Algunos argumentan que los insectos aportaban ciertas enzimas que aceleraban la fermentación, mientras que otros sostienen que eran formas ritualizadas de seleccionar a los aptos para funciones musicales o chamánicas dentro del clan. Pero lo cierto es que la idea de beber para escuchar no ha sido muy popular en otras partes del mundo. Mientras sigues bebiendo, sientes como si todo a tu alrededor vibrara de forma imperceptible. El sonido del viento ahora tiene un tono distinto, como si estuviera afinado en re menor. Las hojas crujen con ritmo. Las pisadas del anciano que vuelve a aparecer son exactas, casi coreografiadas. ¿O será la bebida haciéndote ver el patrón oculto de todo? ¿Ya puedes oírla?, te pregunta el anciano Waiti Asintes. Aunque no sabes exactamente a qué se refiere, en él sonríe y te entrega una pequeña flauta de barro, marcada con dos símbolos que parecen colibríes en pleno giro. Te invita a soplarla. Waitu lo haste. El sonido que sale es dulce, inesperadamente limpio. Lo más sorprendente es que no sabes tocarla. Y sin embargo, ahí está la melodía. El anciano levanta el cuenco vacío, lo pone al oído y asiente. Todavía canta. Una tradición oral bantú dice que todo lo que canta se acuerda de su origen. Así que cuando algo deja de cantar, Eastpork olvidó Low Q era. Es por eso que estas bebidas no se dejaban fermentar por más de 12 días. A los 13 días, decían, el canto se perdía y el líquido se volvía mudo, un líquido sin memoria. Y nadie quiere beber algo que ya no sabe quién es San Tomás. Una última bocanada. Esta vez no hay sonido, solo un retrogusto dulce, como savia, de árbol mezclada con la lluvia. Es como si la canción hubiese terminado y ahora el silencio también tuviera sabor antes de que puedas preguntar qué sigue. El anciano te entrega una vasija de barro más oscura que la noche. Es pequeña, de forma cilíndrica, y está tapada con hojas de banano atadas con fibra de sisal. No puedes ver lo que hay dentro, pero ya lo hueles al humo. Resina y algo que te recuerda a dientes de león quemados. Esta es diferente, dice. Esta no se bebe para ver, se bebe para olvidar en Q. Con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, piensas, ¿cómo sabe algo que borra tus recuerdos? La vasija oscura descansa en tus manos, y el aroma que desprende es una mezcla hipnótica de humo denso, madera quemada y un toque amargo que recuerda a hojas de diente de león tostadas bajo el sol. No hay dulzura ni frescura,
sino una promesa de introspección profunda, un susurro de secretos antiguos que prefieren quedar enterrados. Te preparas para probar el siguiente fermento en esta travesía a través de las bebidas bantúes, una mezcla creada para apagar la memoria y dar paso a la calma. Esta bebida, elaborada principalmente con resinas de árboles, cortezas aromáticas y algunas raíces amargas, era conocida como un elixir del olvido. Su propósito no era embriagar ni celebrar, sino ofrecer un momento de paz, un respiro mental para quienes vivían en comunidades donde las preocupaciones cotidianas y las cargas emocionales podían ser tan densas como la selva que los rodeaba a Nu. Hecho ampliamente conocido a muchas culturas alrededor del mundo, incluyendo las africanas. Han utilizado resinas y plantas amargas para inducir estados de relajación y, en algunos casos, para aliviar dolores físicos y emocionales. La fermentación en estas mezclas no solo ayudaba a extraer principios activos, sino también a suavizar sabores que de otro modo serían demasiado agresivos. En la tradición bantú, estas bebidas se tomaban al final de ciertos rituales, como símbolo de cierre y renovación. Una curiosidad particular es que la fermentación de este elixir podía durar semanas, y el proceso era tan delicado que un cambio en la temperatura o la humedad podía transformar la bebida en algo tóxico, en el mejor de los casos, en un licor desagradable. Por eso, la elaboración era tarea exclusiva de las ancianas más sabias, quienes conocían el comportamiento de las plantas y las estaciones. Algunas aseguraban que el elixir debía ser preparado durante noches sin luna para conservar su efecto calmante, ya que la luz lunar podía activar los espíritus inquietos en la mezcla. Los historiadores todavía debaten si este tipo de bebida servía más como un tranquilizante natural o si tenía un uso ritualístico más profundo, quizás como puente para contactar con los espíritus ancestrales o para acompañar a los moribundos en su tránsito. Lo que está claro es que se consideraba un regalo preciado y no una bebida para el consumo diario al beberlo. El sabor invade tu boca con una sensación terrosa y ahumada, seguida de un amargor que se instala suavemente en la lengua, mientras el calor recorre tu cuerpo en oleadas lentas y uniformes. No te mareas, sino que sientes como la mente se desacelera, como si las preocupaciones y tensiones comenzaran a disolverse en la distancia, como nubes dispersándose en un cielo despejado. Una de las prácticas más significativas asociadas a esta bebida era su uso en momentos de duelo o tristeza profunda. Los miembros del clan compartían la bebida en silencio, acompañados del susurro del viento y el crujir de las hojas secas, permitiendo que el elixir actuara para calmar el alma. Se creía que este ritual ayudaba a prevenir que las penas se volvieran amargas y corrosivas. ¿Imaginas la escena en él? Fuego llano crepita con fuerza. Las estrellas titilan con suavidad y los ojos cansados se cierran lentamente mientras el elixir hace efecto. En esos momentos el pasado se vuelve difuso y el presente adquiere un ritmo pausado, cálido y protector mientras contemplas este ritual. Alguien a tu lado murmura que el olvido también es un regalo y por un instante comprendes que a veces soltar es la forma más sabia de avanzar a lo lejos. Se escucha un murmullo que se mezcla con el viento, una canción lenta, una historia que apenas comienza a ser contada, pero que promete ser tan profunda como el ciclo de la vida misma. Sin embargo, antes de que puedas seguir explorando esta sensación de calma, notas que alguien acerca otra calabaza, esta vez llena de un líquido claro, burbujeante y frío como la mañana tras una tormenta. Ni tú piensas qué secretos esconde este agua que canta con burbujas. El líquido en la calabaza burbujea con una energía contenida, brillante y fresca, como el rocío de la madrugada mezclado con una chispa de misterio. Es un fermentado menos conocido, pero igualmente fascinante, el té fermentado tradicional. Bantú
una bebida que combina hojas, raíces y a veces frutas locales, y que no solo saciaba la sed, sino también ofrecía un suave impulso revitalizante, aunque él te parece un invento. Sencillo para quienes estamos acostumbrados a hervir agua y añadir una bolsita. Para los pueblos bantúes el proceso de fermentación transformaba el sabor y el poder de esta infusión. Por ejemplo, en zonas donde la agricultura era abundante, se usaban hojas de plantas como el moringa, el arroibos y otros arbustos locales, que luego eran fermentados bajo tierra o en recipientes especiales durante varios días en un hecho conocido. Es que la fermentación te aumenta la concentración de antioxidantes y puede alterar el perfil de cafeína, haciendo que el efecto sea más suave y duradero. En el mundo bantú, esto significaba que el té fermentado no era solo un refresco, sino un compañero para largas jornadas y conversaciones profundas. Una curiosidad es que algunas comunidades bantúes fermentaban el té con la adición de flores y miel silvestre, creando una bebida que no solo estimulaba el cuerpo, sino también los sentidos. Decían que el aroma floral ayudaba a mantener alejados los malos espíritus y que el sabor dulce era un regalo de la tierra para los visitantes. Los historiadores aún debaten si estas prácticas se desarrollaron de forma autónoma o si hubo influencias de otras culturas africanas y asiáticas que también tenían tradiciones de fermentado. Pero lo que no está en duda es que esta bebida representaba un equilibrio entre lo medicinal, lo social y lo espiritual. Al beber, sientes una frescura que recorre tu garganta, un cosquilleo que despierta el cuerpo sin acelerarlo, como si despertaras lentamente en un día soleado. Es un contraste con las bebidas más pesadas que has probado hasta ahora, y quizás, por eso mismo, la más versátil durante las ceremonias. El té fermentado se ofrecía a los visitantes como símbolo de hospitalidad y a menudo se acompañaba con cuentos y cantos al caer la tarde. La bebida ayudaba a aligerar el ambiente y a mantener las mentes despiertas para las narrativas y aprendizajes colectivos, ¿recuerdas? Como en secciones anteriores te hablaba del canto del hydromiel, y aquí notas que el té también tiene su propio lenguaje, el susurro de las hojas, el aroma que se eleva y el retrogusto que permanece, como una canción suave. Al final del día hay una anécdota que circula entre los antropólogos en un pueblo bantú. Se cuenta que un anciano logró recordar todos los nombres de los árboles de la selva después de beber una taza de fermentado mezclado con una raíz especial, aunque la ciencia aún no explica este fenómeno. Para la comunidad fue una muestra más del poder mágico de estas bebidas. Así, mientras el sol se oculta y la luna comienza su ascenso, el té fermentado se convierte en un puente entre el cuerpo cansado y el espíritu despierto. Te acomodas, dejando que el líquido haga su trabajo, y permites que las historias sigan su curso, acompañadas del murmullo nocturno, que ahora ya te parece una melodía familiar. No hay prisas, solo Elsa, tranquilo de una aldea que sabe que la noche es para soñar y que las bebidas, aunque extrañas para ti, son parte de ese sueño colectivo. El aroma dulce y especiado que emana de la próxima calabaza llena el aire con promesas de sabores exóticos y desconocidos. Esta bebida, aunque poco documentada en los grandes libros de historia, forma parte de una tradición oral profunda, un fermentado de frutas silvestres mezcladas con miel y cortezas aromáticas que los pueblos bantúes llamaban el agua dorada de los ancestros. Se sabe que la fermentación de frutas fue una práctica extendida en varias culturas bantúes para crear bebidas refrescantes y ligeramente embriagantes. La clave estaba en la elección de frutas, muchas de las cuales hoy día todavía resultan misteriosas para los forasteros. El fruto del marula, por ejemplo, es legendario no solo por su sabor,
sino por sus propiedades fermentativas naturales. Un hecho ampliamente conocido es que el marula es un árbol sagrado en muchas culturas africanas y sus frutos fueron la base de algunas de las primeras cervezas frutales. Los pueblos bantúes combinaban marula con otros frutos como la ciruela africana y la granada silvestre, dejando que la mezcla fermentara en vasijas de barro durante días en una curiosidad excéntrica. En algunas aldeas se consideraba que la calidad del agua dorada dependía del momento en que se recogían las frutas. Se decía que las recogidas justo después de una tormenta eran más poderosas, porque la lluvia limpiaba los espíritus impuros. Por eso, los recolectores debían ir descalzos y en silencio para no perturbar el equilibrio en los historiadores. Todavía debaten si la fermentación de frutas era una adaptación a las variaciones climáticas o un desarrollo intencional para ampliar el repertorio ritual y social. Sea como sea, esta bebida era celebrada tanto por su sabor como por su simbolismo al beber. Sientes como el dulce se mezcla con un toque ácido y refrescante y como el calor del alcohol se desplaza suavemente por tu garganta. Es como vive un pedazo de la selva con su misterio y vitalidad. Algunos dicen que este fermentado es la bebida ideal para encuentros bajo la luna llena. Cuando las historias más poderosas cobran vida durante las fiestas, el agua dorada se servía en cuencos grandes para que todos compartieran, reforzando los lazos y el sentido de comunidad. Se cantaban canciones, se tejían relatos y el tiempo parecía diluirse en una danza sin fin. Ahora que te encuentras en medio de uno de estos encuentros, rodeado de risas, tambores y estrellas, la bebida en tu mano es un puente líquido entre el presente y un pasado que nunca se olvida mientras tomas otro sorbo. Alguien te comenta que la verdadera magia no está en la fermentación, sino en el acto de compartir y celebrar juntos. Y tú, aunque seas un visitante imaginario, sientes que eso es justo lo que hace que estas bebidas sean tan memorables. Sin embargo, el viaje aún no termina. Frente a ti, una última calabaza espera ser descubierta. Su contenido es oscuro, casi negro, y el aroma es profundo, como el susurro de la tierra misma. ¿Estás listo para la última experiencia? La última calabaza que te entregan es pesada, oscura y tiene un aroma profundo, terroso y ligeramente dulce, que parece contener toda la historia de la tierra bajo tus pies. Esta bebida fermentada hecha de la savia de ciertos árboles tropicales, mezclada con especias y raíces raras, se conoce en algunas comunidades bantú, es como el líquido de la tierra dormida. Este fermentado era considerado sagrado porque, según la tradición, contenía la esencia de la tierra misma y se usaba en ceremonias de siembra y cosecha. Los campesinos bebían este elixir para pedir permiso a los espíritus del suelo antes de arar, y se creía que protegía las cosechas de plagas y sequías. Un hecho histórico ampliamente conocido es que muchas culturas africanas utilizaban la fermentación para conservar líquidos ricos en nutrientes y para potenciar sus propiedades. La fermentación de savias era un método para almacenar energía en tiempos de abundancia y emplearla en épocas de escasez. Una curiosidad excéntrica que se cuenta es que en algunos pueblos bantúes esta bebida se fermentaba en cuevas naturales durante semanas y se decía que la frescura y la oscuridad aportaban un sabor único, además de energías especiales. Algunos ancianos aseguraban que quien bebía demasiado podría empezar a soñar con la tierra misma, sintiendo sus raíces crecer bajo la piel. A los historiadores todavía debaten si estas prácticas reflejaban un vínculo profundo y simbiótico con la naturaleza o si eran formas tempranas de agricultura ritualizada. Lo cierto es que estas bebidas tenían un peso más allá del sabor. Eran un lazo con la tierra, el clima y el cosmos. Al beber sientes una mezcla de sabores complejos, tan dulce, amargo, terroso
con un final ahumado que se aferra suavemente a tu paladar. No es un licor para tomar apresuradamente, sino para saborear despacio, como si el tiempo se dilatara contigo, Anne, en el ritual. Esta bebida se ofrece a los espíritus guardianes de la tierra, acompañada de cánticos y danzas que imitan el ciclo de las estaciones. La comunidad observa en silencio cómo los iniciados beben, aceptando la bendición que viene del suelo ante. ¿Imaginas la escena? El sol alza lentamente sus primeros rayos, mientras el humo de la ceremonia se mezcla con el rocío. La sensación de conexión con la tierra es palpable, y te preguntas si al beber esta bebida no estás bebiendo un pedazo del alma del planeta. Pero, por supuesto, no todo es solemnidad. Entre la seriedad del ritual hay risas y bromas, porque incluso los ancianos más sabios saben que la vida es para disfrutarla, aunque sea con un poco de tierra fermentada en la boca. Y mientras el día comienza a clarear, te sientes más enraizado que nunca, listo para continuar el viaje a través de estas bebidas y sus historias. Frente a ti, otra calabaza aparece, esta vez mucho más ligera y vibrante, con un contenido brillante y burbujeante. No huele a tierra ni a humo, sino frescas y a una fermentación efervescente. ¿Podrías imaginar cuál será la siguiente experiencia líquida? El siguiente recipiente es ligero, vibrante, casi parece latir con una energía propia. El líquido burbujea con alegría, desprendiendo aromas frutales intensos a mango maduro, maracuyá y un toque sutil de piña. Esta bebida, conocida entre algunos pueblos bantúes como el aliento del sol, es un fermentado efervescente de frutas tropicales, endulzado con miel silvestre y dejado madurar en calabazas al sol. Un hecho ampliamente reconocido es que la fermentación de frutas tropicales fue una práctica común para aprovechar las cosechas abundantes durante la estación lluviosa y convertirlas en bebidas que se conservaran más tiempo. Esta técnica permitía a las comunidades disfrutar de los sabores intensos durante meses y ofrecía una fuente de alegría en los días grises. Una curiosidad excéntrica: en algunas aldeas se celebraba un festival anual donde los jóvenes competían para crear el mejor aliento del sol. La bebida más burbujeante y dulce ganaba, y el creador recibía un collar de semillas de baobab, símbolo de honor y sabiduría. Además, se creía que beber esta bebida al amanecer otorgaba sueños coloridos y premonitorios a los historiadores. Aún debaten si estas competiciones eran simples juegos sociales o si tenían raíces en antiguos rituales de iniciación para adultos jóvenes, marcando el paso de la adolescencia a la vida adulta. Sea cual sea la verdad, el aliento del sol simbolizaba la vitalidad y la esperanza de la comunidad. Al beberlo, sientes como las burbujas estallan suavemente en tu boca, liberando una explosión de sabores tropicales y un cosquilleo refrescante que despierta los sentidos. El dulzor no es empalagoso, sino equilibrado, con un ligero toque ácido que invita a seguir tomando durante las celebraciones. La bebida se servía en vasos tallados con figuras de animales y plantas, y los relatos de aventuras y leyendas acompañaban cada sorbo, creando un ambiente festivo y lleno de energía. ¿Imaginas estar en medio de esta fiesta, rodeado de risas, música y movimientos rítmicos, mientras el aliento del sol corre libremente entre todos, fortaleciendo vínculos y encendiendo la alegría colectiva? Aunque tu viaje líquido está llegando a su fin, sabes que quedan aún más historias por descubrir y que cada bebida es una puerta a un mundo de sentidos, memorias y conexiones ancestrales. Enfrente a ti aparece ahora una vasija pequeña, oscura, decorada con símbolos de luna y estrellas, prometiendo una experiencia nocturna muy distinta. La vasija que tienes ahora en las manos es pequeña, oscura,
con grabados que evocan la luna creciente y estrellas dispersas, símbolos ancestrales de la noche y los sueños. El líquido en su interior no burbujea ni huele a frutas o raíces, sino que emite un aroma sutil, dulce y profundo, como si la noche misma hubiera sido. Destilada en esta bebida, este fermentado es conocido en ciertas comunidades bantúes como el suspiro de la noche, una mezcla creada para ser consumida justo antes de dormir, con propiedades que facilitan el sueño y abren la puerta a mundos oníricos. Se elaboraba con flores nocturnas, miel oscura y algunos ingredientes secretos guardados por los ancianos a un hecho histórico ampliamente conocido. Es que muchas culturas africanas empleaban infusiones y fermentados de plantas para regular el sueño y calmar la mente, anticipándose a prácticas similares que hoy en día se usan en fitoterapia moderna. En las sociedades bantúes, este fermentado era parte fundamental de los rituales nocturnos y se consideraba un regalo para el espíritu, cansado en una curiosidad fascinante. Se cuenta que el suspiro de la noche no solo inducía el sueño, sino que también provocaba sueños lúcidos y visiones simbólicas. Algunos relatos orales hablan de jóvenes que, tras beberlo, tenían encuentros con ancestros o recibían mensajes en sus sueños que influían en decisiones importantes para la comunidad. A los historiadores todavía debaten sobre la composición exacta de esta bebida y sus efectos, pues las recetas variaban mucho entre tribus y regiones, y la transmisión oral generó muchas versiones diferentes. Algunos sugieren que podría haber incluido ingredientes alucinógenos leves, mientras que otros opinan que era principalmente un sedante natural al beberlo. Notas como un calor suave invade tu cuerpo, una calma profunda que empieza a ralentizar tus pensamientos y a preparar tu mente para la transición hacia el descanso. El sabor es dulce, con un fondo floral y un toque de especias, tan delicado que casi desaparece en el aire. Imaginas la escena, la aldea se silencia, las hogueras se apagan lentamente y las estrellas comienzan a brillar más intensamente. En esta quietud, el suspiro de la noche se convierte en un puente entre el mundo tangible y el intangible, un pequeño ritual para cerrar el día con serenidad. En este instante, mientras el sueño comienza a envolverte, sientes la presencia invisible de quienes te han precedido y una sensación de paz te envuelve. Sin embargo, antes de caer en el descanso profundo, el anciano que te ha guiado en este viaje te ofrece un último recipiente, sencillo y humilde, con un contenido claro y frío. Dice, es el símbolo del renacimiento, la esperanza y el ciclo eterno. ¿Estás listo para cerrar este recorrido con una última experiencia líquida? Sostienes en tus manos el último recipiente, simple y claro, que parece contener el agua misma del amanecer. No burbujea ni tiene color, pero su pureza esconde siglos de historia y significado. Esta es la bebida que simboliza el renacer y la continuidad en el agua fermentada de la lluvia y las raíces. Una mezcla sutil que celebraba el ciclo eterno de la vida en las comunidades bantúes, en un hecho ampliamente conocido. Es que muchas culturas africanas veneraban el agua no solo como sustancia vital, sino como elemento sagrado, base de todas las ceremonias de renovación y conexión espiritual. La fermentación ligera de agua con raíces y hierbas no solo conservaba nutrientes, sino que también marcaba el paso de las estaciones y la esperanza en los tiempos futuros. Una curiosidad marginal que quizás nunca hayas escuchado es que algunas aldeas bantúes fermentaban el agua recolectada de lluvias especiales, las llamadas lluvias cantoras, que caían en momentos determinados del año y que se creía
que contenían bendiciones celestiales. Esta agua se guardaba en vasijas de barro y se usaba en rituales para garantizar la fertilidad de la tierra y la salud de la comunidad. Los historiadores aún debaten si estas lluvias cantoras eran un fenómeno meteorológico real o una metáfora poética. Pero lo cierto es que la tradición de beber esta agua fermentada representa la esperanza y el ciclo sin fin de la vida. Al beberla, sientes un frescor puro, limpio, como el primer aliento del día después de la tormenta. El sabor es ligero, con un toque terroso y dulce, un equilibrio perfecto entre la tierra y el cielo. No embriaga, pero reconforta profundamente. Imagina ahora estar al borde de un amanecer en la sabana, con la brisa fresca y el cielo pintado de rosa y naranja. Esta bebida es el símbolo del cierre de un ciclo y el inicio de otro, la conexión con la naturaleza y el paso del tiempo mientras bajas la vasija. El anciano sonríe y dice: cada sorbo que tomaste es una historia, un sueño y un recuerdo. Y ahora, estás listo para regresar, pero llevando contigo el espíritu de estos pueblos, sus misterios y su sabiduría. Sientes que tu cuerpo se relaja aún más, que el mundo se vuelve más suave y que una calma profunda te envuelve. No importa dónde estés, ni a qué hora leas estas palabras, en este viaje te ha acercado a una parte esencial de la humanidad. A través de sus bebidas, sus sueños y su historia, es momento de cerrar los ojos y dejar que estas historias fermenten dentro de ti, lentamente, llevándote hacia un sueño tranquilo y reparador, ahora que el viaje ha llegado a su fin. Respira profundo y siente como el ritmo del mundo desacelera contigo. No hay prisas, no hay urgencias, solo tú, aquí y ahora, envuelto en un manto de calma que protege tus pensamientos y suaviza cada latido del corazón. Imagina un lugar donde la brisa es suave y constante, como un susurro cálido que acaricia la piel. Un lugar donde las hojas de los árboles se mecen con lentitud, marcando un compás perfecto para tus sueños. En ese lugar estás seguro, cuidado, sin nada que temer. Deja que tus pensamientos floten, ligeros como plumas, sin aferrarte a ellos. Permítete sentir la paz que nace al soltar, la tranquilidad que crece al entregarte al descanso. Recuerda que el sueño no es solo un cierre, sino un portal hacia nuevas aventuras y descubrimientos. Mientras te sumerges en este mundo interior, imagina el murmullo de un río lejano, el canto suave de los grillos y la luz tenue de la luna que te acompaña. Todo está bien, todo está en calma. Duerme ahora, con la certeza de que estás rodeado de historias, de vida y de la sabia quietud que solo la noche puede ofrecer. Que tus sueños sean plácidos y tus mañanas luminosas.